En la vibrante ciudad donde los rascacielos tocan el cielo y las luces nunca se apagan, vive un millonario cuya existencia está marcada por excesos y superficialidades. Su hogar, un lujoso penthouse que podría ser la envidia de cualquier revista de diseño, está decorado con arte moderno que apenas puede entender, y los muebles, aunque impecables, parecen más un decorado de película que un espacio donde alguien realmente viva. Para él, cada día es un desfile de opulencia, desayunos en restaurantes de 5 estrellas, coches deportivos que rugen como bestias salvajes y fiestas nocturnas que parecen más una competencia de ostentación que una celebración. Pero detrás de esa fachada deslumbrante, su alma está atrapada en un laberinto de insatisfacción. ¿De qué sirve todo eso si no hay nadie con quien compartirlo? A menudo se sienta en la gigantesca terraza de su penthouse, observando la ciudad que nunca duerme, preguntándose si hay algo más allá de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores. La soledad lo rodea, sus amigos son más interesados en su fortuna que en la persona que realmente es. A veces mira el horizonte y recuerda tiempos más simples, momentos en los que se podía conectar con las personas de una manera más auténtica. Anhela el amor verdadero, un amor que vaya más allá de las apariencias, que no se rinda ante la presión del lujo o el estatus social. En sus propias reflexiones, a menudo se pregunta, ¿dónde están aquellas personas que me ven como soy y no como lo que tengo? Se siente como un actor en un escenario donde cada sonrisa es una actuación y cada conversación es un intercambio superficial. La desgana lo consume y en su interior, una voz resuena constantemente, recordándole que lo que busca es un alma con la que conectarse, una compañera que lo quiera no por su fortuna, sino por lo que es en realidad. La vida de excesos ha dejado huellas en su corazón. Bajo su elegante exterior, se esconde el deseo de experimentar algo genuino, algo que haga vibrar su corazón. Esta búsqueda lo lleva a reflexionar sobre su existencia. ¿Qué precio tiene la felicidad en un mundo donde todo parece estar al alcance pero nada de lo que realmente importa se puede comprar? En un arrebato de impulsividad, decide que necesita un cambio, una nueva perspectiva. Así es como surge la idea de disfrazarse como una persona común. La lógica detrás de esta decisión es tanto una búsqueda de autenticidad como un experimento social. Quiere salir de su burbuja dorada, integrar el mundo real y conocer a alguien sin el telón de fondo de su inmensa fortuna. El simple hecho de pensar en ello lo hace sentir vivo. Imaginarse en un ambiente donde puede ser realmente él mismo lo emociona, como un niño que se prepara para una aventura. Aunque sabe que esta decisión lo empujará a la frontera de lo desconocido, su corazón late con fuerza por la expectativa de lo que está por venir. Mientras se prepara para su encuentro clandestino, su mente está llena de preguntas. ¿Cómo reaccionará la joven al saber que hay más detrás de su fachada? ¿Lograrán encontrar un terreno común, o sus mundos estarán tan alejados que resultará imposible? A medida que se acerca la hora del encuentro, una mezcla de nervios y emoción lo invade. Por fin, está en la puerta, listo para cruzar el umbral hacia una experiencia que podría cambiar su vida. En su interior, se siente como un explorador en un nuevo mundo, buscando redención, amor y el significado real de su existencia. Lo único que sabe es que no puede continuar viviendo en la sombra de su fortuna. En su búsqueda de un amor verdadero, se prepara para enfrentar la realidad. Ahora, solo el tiempo dirá si ese deseo de conexión sincera se convertirá en un nuevo capítulo en su vida. En las mismas calles donde el millonario busca su conexión auténtica, camina una joven inmigrante. Su nombre, aún sin ser conocido para el mundo, tiene un peso significativo en su corazón. Cada día se despierta antes del amanecer, enfrentándose a la rutina de la vida con una fuerza que a veces le resulta difícil de comprender. El reflejo en el espejo revela las marcas de la lucha, ojeras que cuentan historias de noches en vela y una mirada que, a pesar de las adversidades, aún brilla con la esperanza de un futuro mejor. Cada jornada es un desafío. Trabaja en varios empleos, desde limpiar oficinas a servir mesas en un restaurante, siempre corriendo contra el tiempo. La vida de la joven es una secuencia de horas largas, donde la ilusión de un nuevo comienzo se enfrenta a la cruda realidad de la supervivencia. A menudo, cuando se encuentra en medio del bullicio del restaurante, observa a las personas cerca de las mesas, sus risas y conversaciones son un recordatorio de lo que anhela, pertenecer a un mundo donde el miedo a la inestabilidad no sea una sombra constante. Con cada plato que sirve, sueña con un futuro donde su esfuerzo dé frutos, donde su madre y su hermana tengan la vida que merecen, lejos de los peligros y las luchas que han enfrentado. A pesar de las dificultades, la joven es un torbellino de resiliencia. Cada fracaso es una lección,
cada rechazo es una motivación para seguir adelante. En sus momentos de soledad, sin embargo, la inseguridad la acecha, la duda de si alguna vez alcanzará sus sueños puede ser abrumadora. En su mente las preguntas son un eco persistente: ¿lograré salir de esta rutina? ¿Seré capaz de hacer una vida mejor para mi familia? Pero, más allá de las luchas cotidianas, su espíritu no se quiebra. Ella se aferra a la esperanza como si fuera un salvavidas, y en sus sueños, visualiza un futuro radiante, donde las luces que ahora observa desde la distancia se convierten en parte de su vida. En su camino, se cruza con otros que, como ella, han dejado su hogar atrás en busca de oportunidades. Encuentra consuelo en sus historias, en su lucha compartida y en los lazos que se forman en una comunidad unida por la necesidad de sobrevivir. Las noches en las que se reúnen, ya sea en la modesta cocina de un amigo o en el parque, son momentos breves pero significativos donde pueden reír, llorar y soñar juntos. Estas conexiones son su refugio en el caos cotidiano, una pequeña luz que brilla en medio de la adversidad. Sin embargo, a pesar de su fortaleza, el peso de la incertidumbre a veces se vuelve pesado. Hay días en los que se siente perdida, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de trabajos y deudas, sin que su vida avance. En momentos como estos, se sienta y reflexiona sobre su pasado, recordando su hogar, su cultura y la familia que dejó atrás. Su país le brinda tanto orgullo como tristeza, al mismo tiempo que enfrenta la realidad de lo que ha perdido y lo que está luchando por conseguir. Pero cada vez que siente que el impulso de rendirse se apodera de ella, recuerda por qué está en esta lucha, para darle a su familia una oportunidad. Así, la joven se levanta cada mañana, lista para enfrentarse al mundo una vez más, con una determinación que la define. Ella sabe que su camino será arduo, pero el sueño de un futuro mejor la mantiene en marcha. Mientras tanto, el destino tiene planes inesperados, y en algún lugar de la ciudad, un millonario se prepara para encontrarse con alguien que cambiará su vida para siempre. Podrán sus caminos cruzarse de una manera que transforme lo que ambos creen conocer sobre el amor, la lucha y la conexión humana. La historia de la joven inmigrante está a punto de entrelazarse con la de un hombre que ha estado buscando una forma de escapar de su propia prisión de opulencia. A medida que el encuentro entre el millonario y la joven inmigrante se desvanecía en el aire fresco de la noche, la joven regresó a su hogar cargando una mezcla de emociones. Por un lado, había sentido una conexión genuina con el hombre que conoció, una conexión que hacía tiempo no experimentaba, casi como si entre ellos se hubiera creado un puente sobre el abismo de sus realidades. Pero por otro lado, las sombras de su desconfianza comenzaron a acecharla. Ella sabía que su vida había estado llena de relaciones en las que la traición y las intenciones ocultas habían dejado huellas profundas en su confianza. Al regresar de su encuentro, su mente empezó a llenarse de preguntas inquietantes. ¿Era este hombre realmente quien decía ser? ¿Cómo podía confiar en alguien de un mundo tan distante del suyo? Había encontrado muchas veces personas que solo buscaban sacar provecho de su situación, si él no era más que otro que se divertía con su inocencia. Mientras se sentaba en su solitario apartamento, el eco de sus risas seguía resonando en su mente, pero las dudas comenzaron a nublar esos recuerdos. La imagen del millonario se tornaba poco a poco en un rompecabezas confuso. Se preguntaba sobre su vida, sobre cómo un hombre tan aparentemente exitoso podría querer conocer a alguien como ella. El estereotipo de un millonario que solo busca entretenimiento se colaba en sus pensamientos, llenando su corazón de inquietud. ¿Estará jugando conmigo?, se cuestionó en voz baja, mientras sus manos temblaban ligeramente. A su vez, el millonario, aunque había disfrutado de la conexión con la joven, también se encontraba en un mar de inseguridades. Al volver a su penthouse, la fachada de riqueza comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Aunque había salido de su zona de confort, el hecho de no revelar su verdadera identidad lo hacía sentir como un impostor. No quería que la joven lo viera como el hombre rico que todos conocían, deseaba que lo valorara por lo que realmente era. Pero sabía que más temprano que tarde tendría que enfrentar el dilema de la verdad. Pasaron los días y ambos lucharon con sus pensamientos. La joven continuó su rutina diaria, pero la memoria de su encuentro seguía intrusiva en su mente. Cada vez que se cruzaba con un cliente en el restaurante o escuchaba conversaciones sobre el lujo en la ciudad, una sombra de ansiedad la perseguía. El mundo parecía burlarse de su deseo de encontrar algo genuino, y la inseguridad se convirtió en su compañera constante. Mientras tanto, el millonario planeaba su próximo encuentro, consciente de las dificultades a las que se enfrentaban.
Se imaginaba viendo su sonrisa de nuevo, pero las palabras que guardaba en su interior lo llenaban de miedo. ¿Y si ella se decepcionaba al descubrir quién era realmente? En un intento por simplificar la situación, comenzó a buscar más sobre su vida, sus intereses, sus ambiciones, todo lo que pudiera ayudarlo a acercarse a ella sin desvelar su identidad. El día de su segundo encuentro llegó, y aunque ambos querían explorar lo que había surgido entre ellos, el peso de la desconfianza era palpable en el aire. La joven llegó al lugar acordado, un pequeño parque con una fuente resplandeciente en el centro. Observó a la gente alrededor, familias, parejas, risas fugaces que parecían celebraciones ocultas de felicidad. Sin embargo, en su pecho, la brisa fresca no podía borrar la inquietud que la acompañaba. Cuando vio al millonario acercarse, una mezcla de emoción y temor la invadió. Sus ojos brillaron al verlo, pero en el fondo, una voz la advertía de la posibilidad de sufrir una decepción. ¿Acaso este sería el día en que finalmente descubriría que había sido una tonta al abrir su corazón? A pesar de todo, no podía impedir que una pequeña chispa de esperanza brotara en su interior. Quizás esta vez sería diferente. Al sentarse juntos en un banco, los dos comenzaron a hablar, pero la tensión que zumbaba entre ellos era difícil de ignorar. La joven, aunque sonriente, sentía un nudo en el estómago que no podía deshacer. Cada palabra que él pronunciaba parecía estar cargada de intenciones ocultas, y se preguntaba si podría resistir la tentación de proteger su corazón. Mientras su conversación avanzaba, ella decidió plantear preguntas en forma de juego. ¿Qué harías si tuvieses que vivir un día como alguien que no tiene nada?, preguntó con una sonrisa tensa. El millonario, reconociendo el subtexto de su pregunta, sintió un escalofrío. En su mente esa fue la señal, ella estaba alertada, cuestionando la sinceridad de su existencia. Sin perder el ritmo, él respondió: creo que intentar vivir sin preocupaciones materiales me acercaría a las cosas importantes, a lo esencial. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su postura, aunque íntima, era parte de una danza compleja en la que ambos luchaban con el deseo de abrirse. A medida que pasaban los momentos, la joven también se preguntó si debía dejar de lado sus temores y entregarse un poco más a la experiencia, aunque las advertencias en su interior no cesaban. Ambos eran prisioneros de sus propias inseguridades, ansiosos por el mismo fin y temerosos de perderlo. En la fragilidad de ese momento compartido, se percataron de que sus corazones latían con la misma intensidad. Un leve roce de manos, una mirada prolongada y una sonrisa nerviosa, todo parecía pendular entre el amor y la desconfianza. Pero, ¿serían sus corazones lo suficientemente valientes para atravesar el abismo de sus miedos? Así, entre la duda y el anhelo, el encuentro se tornó en un campo de batalla silencioso, donde lo que realmente importaba eran los secretos aún no revelados. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros y emociones encontradas. El millonario y la joven inmigrante continuaron viéndose, sumergiéndose en conversaciones llenas de risa y vulnerabilidad, a la par que los temores y las reservas no cesaban de acechar. Cada vez que compartían un café, un paseo o una risa, ambos sentían que cada momento era tanto un avance como un obstáculo. La joven comenzó a abrirse lentamente, compartiendo más sobre su vida en su país natal, los sacrificios de su familia y las esperanzas que la llevaron a la ciudad. El millonario, del otro lado, también comenzó a narrar destellos de su vida, aunque de forma cuidadosamente filtrada. Ella sabía que había algo más, que había capas en su historia que aún no se habían desplegado, y esa incertidumbre la mantenía constantemente alerta. Un día, decidieron visitar una exhibición de arte en un pequeño galería que él había encontrado por casualidad. Al recorrer las obras, la joven se sintió cautivada por la expresión de emociones en cada cuadro. Mientras caminaban, él se detuvo en una imagen poderosa que representaba a dos figuras atrapadas en un mar de sombras, profundamente desconectadas a pesar de estar tan cerca. A veces siento que eso somos nosotros, dijo el millonario, sus ojos reflexivos mientras miraba el lienzo. Cercanos pero siempre un paso atrás. Las palabras resonaron en su corazón, tocando una parte de ella que sabía que debía ser abordada. Es cierto, respondió la joven, permitiendo que sus sentimientos burbujearan en la superficie. Todos llevamos cargas invisibles. Pero esas sombras también pueden ser liberadoras si tenemos el valor de enfrentarlas. Sin embargo, el peso de su propia sombra era tan pesado que se sentía abrumada. Antes de que la brisa de la intimidad pudiera empujarlas a profundizar su conexión, una oleada de ansiedad la golpeó. «Dime por qué has buscado conocerme», preguntó abruptamente, su voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta.
El millonario se quedó en silencio por un momento, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y temor. La pregunta abierta era un puente hacia lo que había estado evitando. Necesitaba ser sincero, pero el miedo a perderla lo mantenía en un estado de indecisión y desasosiego. ¿Debería confesar quién era realmente, o seguir con el juego en el que ambos habían estado? Finalmente respiró hondo. He pasado mi vida en un mundo donde la imagen lo es todo, buscando conexiones reales en un océano de superficialidades. Cuando te encontré sentí algo diferente. Pero tenía miedo de mostrarte mi verdadera identidad. La revelación le provocó un ligero estremecimiento mientras le iba hablando, con sinceridad en cada palabra. Te admiro por tu valentía, y eso me hace querer ser más auténtico también. La joven lo escuchó atentamente sintiendo que las palabras caían sobre ella, una lluvia de sinceridad en medio de su inquietud. Sin embargo, algo en su corazón seguía resistiéndose. Lo aprecio de verdad, dijo, pero tengo que confiar plenamente en esto. La gente a menudo trae consigo un paquete de expectativas y secretos, no quiero ser solo una más en tu lista. El millonario sintió que un vacío se formaba en su pecho, como si las palabras de ella lo acercaran más a la precipitación. Entiendo. Pero confía en mí, no quiero que seas solo una más. Quiero conocerte por quien realmente eres, dijo intentando asegurar su autenticidad, pero sintiendo que cada intento era insuficiente cuando la sombra de su secreto lo mantenía aislado. Mientras la conversación persistía, la joven comenzó a darse cuenta del dolor que había detrás de sus palabras, del deseo de conexión que fluía desde lo más profundo de su ser. Sin embargo, tenía miedo de entregarse demasiado, de darle la oportunidad a alguien que podría llevarla a sufrir una vez más. La lucha interna era palpable y el tiempo que pasaban juntos se convertía en un campo de batalla entre la búsqueda de conexión y el deseo de protegerse. Apenas unos días después decidieron reunirse en un parque local, un lugar donde los niños jugaban y las familias se reunían para disfrutar de un picnic. El ambiente contrastaba con la tensión que ambos llevaban en sus corazones. Mientras caminaban, el millonario propuso que se sentaran en una banca. Quiero mostrarte algo, dijo abriendo su teléfono. Allí exhibió una serie de fotografías que había tomado durante sus paseos por la ciudad, imágenes que capturaban momentos cotidianos, sonrisas de extraños y paisajes que parecían contarlo todo. A veces encuentro belleza en lo que todos pasan por alto. A través de estos ojos, estos momentos simples me hacen sentir conectado a este lugar y a la gente, explicó. La joven observó las imágenes, sintiéndose atraída por la sinceridad detrás de esas capturas. Era un destello de vulnerabilidad que la tocó profundamente, pero rápidamente fue ensombrecido por la duda. Eso es hermoso, dijo con una sonrisa tensa, pero sintiendo que aún no podía permitir que su guardia bajara del todo. En el fondo, la joven continuaba pensando en sus propias sombras y secretos. Pero había algo sobre la apertura del millonario que la desarmaba. A veces siento que la gente me ve solo como un rostro en otra historia, dijo. Como si mi lucha y mi vida no tuvieran valor a menos que estén decoradas con ciertos adornos. Él asintió comprendiendo la profundidad de su dolor. Crecí en un mundo de expectativas y superficialidades. A veces pienso que si las personas supieran lo que hay detrás de nuestras historias, quizás verían más allá de los muros construidos por el estatus. A medida que la tarde avanzaba, el diálogo entre ellos se tornó más profundo, como si las defensas de ambos comenzaran a desvanecerse lentamente. A pesar de la tensión subyacente, había una conexión palpable que pulsaba entre ellos, anhelando salir a la luz. Sin embargo, ambos sabían que pronto tendrían que decidir si continuar ocultándose detrás de sus sombras o enfrentar la realidad y abrir sus corazones, a pesar del riesgo que ello conllevaba. Mientras el sol comenzaba a caer, sabían que una encrucijada se acercaba inevitablemente, y lo que sucediera en ese instante podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. El aire fresco del atardecer envolvía a la joven y al millonario mientras se sentaban en la banca del parque, sus almas unidas en una danza de sinceridad y temor. A medida que la conversación se profundizaba, comenzaron a desnudarse emocionalmente, dejando de lado las máscaras que habían estado usando durante todo este tiempo. Sin embargo, un aire de incertidumbre aún flotaba entre ellos. La joven decidió dar un paso adelante en su vulnerabilidad. Hay algo que debemos abordar, dijo su voz temblorosa mientras buscaba las palabras adecuadas. Desde que comenzamos a vernos, he sentido que hay algo que no me has contado. Es como si hubiera una pared invisible que nos separa, incluso cuando estamos tan cerca.
Sus ojos se fijaron en él, buscando una respuesta que pudiera permitirle comprender mejor su mundo. El millonario sintió un nudo en el estómago. La presión de su secreto se volvía abrumadora. Había sentido la conexión que existía entre ellos, pero el hecho de ocultarle su verdadera identidad lo estaba desgastando. Tienes razón, admitió, incapaz de mirarla a los ojos. He estado escondiendo algo, y sé que eso ha creado desconfianza entre nosotros. Pero no me malinterpretes, no fue mi intención hacerte daño. Ella lo miró intensamente, sintiendo que cada palabra era un susurro de promesas y temores. Entonces, ¿qué es lo que me has estado ocultando?, le preguntó con un ligero brillo de esperanza en su voz. No quiero que seas una imagen perfecta, solo deseo ser parte de tu verdad. Su voz era firme, pero su corazón latía con ansiedad, sintiendo que ese podría ser el momento que definiera su relación. Finalmente el millonario tomó una respiración profunda y empezó a hablar. Vengo de un mundo donde el dinero y la imagen lo son todo. Mi familia tiene una gran fortuna, y he estado atrapado en un juego de apariencias toda mi vida. Solo quiero que alguien me vea por lo que realmente soy, no por lo que tengo. Luego, con un ligero temblor en la voz, continuó. Mi verdadero nombre es Alejandro Soria. Pertenezco a una de las familias más poderosas de la ciudad, y he estado tratando de encontrar un respiro de autenticidad lejos de la presión que eso conlleva. Las palabras flotaron en el aire, provocando que un silencio profundo se instalara entre ellos. La joven, al escuchar su verdadero nombre, sintió una mezcla de shock y confusión. Había imaginado que su revelación sería impactante, pero no estaba preparada para la realidad de lo que había oído. Su mente luchaba por asimilar la información mientras sus emociones se movían entre la traición y la comprensión. Eres un millonario, susurró, sus ojos reflejando tanto la sorpresa como la decepción. ¿Por eso te acercaste a mí, porque pensaste que sería interesante jugar con alguien como yo? No, no es así, respondió Alejandro rápidamente, notando el dolor en su voz. Me acerqué a ti porque había algo en tu alma que me atrapó. Antes de conocerte sentía que podría perderme entre los lujos y la soledad que me rodeaba. Pero tú eres diferente. Me diste un respiro de vida, un momento lejos de las expectativas. Por favor, entiende que este encuentro no fue una broma ni un juego. Sus ojos suplicaban que ella lo comprendiera, que no lo juzgara solo por su fortuna. Mientras sus palabras resonaban en el aire, la joven luchaba con sus emociones. Alejandro, empezó, su voz quebrándose. No sé qué pensar. Ha sido difícil para mí confiar desde el principio, y ahora esto me hace cuestionar todo lo que hemos construido. En ese momento Alejandro extendió su mano, su mirada suplicante. Te prometo que no soy solo lo que ves por fuera. Mi vida es un mar de incertidumbre, y tú has sido la única que me ha hecho sentir realmente vivo. Lo que más temo es perder la conexión que hemos creado. La joven sintió el deseo de retirarse, de alejarse de las sombras que acechaban en su mente. Sin embargo, en el fondo, había algo que la mantenía atada a él. Ella sabía que había sentido una conexión auténtica, una chispa que no podía ser ignorada. No sé si podré enfrentar esto, Alejandro. El mundo está lleno de personas que ocultan sus verdaderas intenciones, y no quiero ser otra más en tu viaje. He luchado tanto por encontrar algo real, confesó, su voz entrecortada mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Te entiendo, dijo él, su voz firme a pesar de la tempestad en su interior. Aquí estoy, dispuesto a enfrentar cualquier cosa contigo, pero necesito que me des una oportunidad. Quiero mostrarte que hay más en mí que el dinero y el estatus. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, no el que se esconde detrás de un apellido. A medida que las palabras de Alejandro flotaban entre ellos, la joven sintió que el murmullo de su mente comenzaba a calmarse. Quizás había algo de verdad en su declaración. Necesitaré tiempo, finalmente dijo, sintiendo que su corazón se abría lentamente. No quiero apresurarme a tomar una decisión. Tengo que considerar todo lo que esto implica para los dos. Alejandro asintió, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de sus hombros al saber que aún había una posibilidad. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió. Estaré aquí, listo para demostrarte que esto no es solo un juego. Estoy dispuesto a luchar por lo que hemos comenzado. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la noche comenzaba a envolverlos, ambos sintieron un cambio en el aire. El camino hacia adelante sería incierto y lleno de desafíos,
pero había en sus corazones un destello de esperanza. La verdad, aunque dolorosa, era un punto de partida, un nuevo capítulo que lo llevaría a una conexión más profunda y significativa. En ese momento, rodeados por luces parpadeantes y un cielo estrellado, se dieron cuenta de que el amor, aunque complicado, podía enfrentar las sombras del pasado y florecer en la luz de la autenticidad. Aunque aún les quedaba un largo camino por recorrer, sabían que estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso. Después de su intensa conversación, Alejandro y la joven decidieron tomarse un tiempo para reflexionar. Era un momento crucial en su relación, y ambos sabían que necesitaban explorar sus sentimientos y decidir el rumbo a seguir. Mientras pasaban los días, la joven se dedicó a pensar en su propia vida, sus sueños y las esperanzas que había traído consigo a la ciudad. A medida que la realidad de la revelación de Alejandro se asentaba, comenzaron a surgir preguntas en su mente. ¿Podría realmente aceptar a alguien que provenía de un mundo tan diferente al suyo? ¿Sería capaz de superar las inseguridades que la habían acompañado desde su infancia y abrirse a una persona cuya vida parecía estar llena de privilegios y expectativas? Al mismo tiempo, Alejandro enfrentaba su propia lucha interna. Sabía que había construido una vida rodeado de lujos, pero siempre había sentido que le faltaba algo esencial: autenticidad y amor. Lo que había encontrado en la joven era un destello de esperanza, algo que nunca había experimentado en medio de la superficialidad de su entorno. Pero ahora, el temor a perderla lo acechaba. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde se habían encontrado por primera vez, la joven decidió que era el momento de enfrentarse a sus temores. Voy a ver a Alejandro y hablar con él, pensó con determinación. Quería entender si la conexión que habían creado era lo suficientemente fuerte para superar las barreras que sus pasados habían ido construyendo. Cuando finalmente se encontraron, el aire entre ellos estaba cargado de posibilidad. La joven respiró hondo antes de hablar. Alejandro, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que significa tu revelación. La verdad es que me asusta, pero también me intriga. Quiero conocerte más, saber quién eres más allá de la riqueza. Así que estoy lista para dar ese paso, pero necesito que seas completamente honesto conmigo, dijo, mirándolo con dulzura, pero también con la firmeza de alguien que sabe lo que quiere. Alejandro sintió una oleada de alivio al escucharla. Gracias por estar dispuesta a darme una oportunidad. Te prometo que te mostraré quién soy realmente. Hoy quiero llevarte a un lugar especial, dijo con una sonrisa, y comenzó a guiarla a través de una serie de calles menos transitadas de la ciudad. Después de unos minutos de caminar, llegaron a un pequeño café que había descubierto hace tiempo, un sitio que no se parecía a los lujosos restaurantes de su mundo. Era acogedor, adornado con plantas y luces cálidas. Este lugar es mi refugio, le explicó mientras entraban. Aquí puedo relajarme y ser solo yo. A medida que se sentaban en una mesa junto a la ventana, la joven sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mientras disfrutaban de un café y de un delicioso pastel, comenzaron a compartir historias de sus vidas. Alejandro le habló de sus pasiones ocultas por la fotografía y el arte, y de cómo siempre había buscado maneras de escapar de la presión familiar. La joven, por su parte, compartió anécdotas sobre su lucha para adaptarse a una nueva vida en la ciudad, sus sueños de hacer carrera en el diseño y su deseo de crear un espacio donde otros pudieran sentirse a salvo y queridos. A medida que sus historias se entrelazaban, la joven sentía que las paredes entre ellos se estaban desmoronando lentamente. Había algo real y sincero en la forma en que Alejandro la miraba, y supo en su corazón que había en él un deseo genuino de mostrarle la verdad detrás de su imagen pública. Después de un rato, Alejandro decidió ser más abierto sobre su familia. Sé que mi mundo puede parecer superficial, pero hay cosas que me incomodan constantemente. Siempre sentí que no podía ser realmente yo. Mis padres esperan que tome el control de la empresa familiar y siga su legado. Pero en mi interior, anhelo algo diferente. Quiero construir mi propia vida, tal como tú lo has hecho. La joven escuchaba atentamente, sintiéndose inspirada por su lucha y sus sueños. Es admirable que quieras seguir tu propio camino, respondió. Todos enfrentamos expectativas, pero lo importante es lo que elegimos hacer con nuestras vidas. Yo no tengo mucho, pero tengo la ambición de crear algo bello y auténtico. La conexión entre ellos se profundizaba con cada palabra compartida. Aunque ambos sabían que su camino no sería sencillo, había una promesa en el aire, la voluntad de enfrentar la incertidumbre juntos.
Alejandro capturó su mirada, sus ojos brillando con emoción. Quiero recorrer este camino contigo. No sé a dónde nos llevará, pero si estás dispuesta, yo estoy aquí. Ella sonrió sintiendo que la esperanza comenzaba a brotar en su corazón. Quiero intentarlo, Alejandro. Quiero que dejemos atrás las inseguridades y abramos la puerta a lo que pueda surgir entre nosotros. En ese momento sintió que lo que estaba construyendo era algo real, y por primera vez desde que él había compartido su secreto, se sintió emocionada por el futuro. Tras dejar el café, Alejandro la llevó a un estudio de arte cercano donde se exhibían obras de artistas locales. Quiero mostrarte la belleza de la autenticidad en la creatividad, dijo, y juntos exploraron las piezas que resonaban con sus experiencias personales. La joven se sintió inspirada y motivada a seguir sus propios sueños, viendo que era posible ser fiel a uno mismo sin importar las expectativas externas. Mientras paseaban por las galerías, algo cambió en ella. La inseguridad que había sentido se desvanecía, reemplazada por una creciente confianza en su conexión con Alejandro. La serenidad y la pasión por el arte que ambos compartían empezaron a juntar su relación de una manera nueva. Al final de la tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alejandro tomó su mano. Te agradezco por abrirte a mí hoy. He estado esperando este momento desde que te conocí. Sentía una mezcla de alivio y emoción por la conexión que estaban formando. Ella miró hacia sus manos entrelazadas, sintiendo una chispa de esperanza. Gracias a ti, Alejandro. Me has mostrado que a pesar de la diferencia en nuestros mundos, podemos encontrar puntos en común. Estoy lista para explorar a dónde nos llevará esto. A medida que se alejaban del estudio, ambos sabían que su relación estaba en un nuevo territorio, uno donde la autenticidad brillaba con más claridad. Aunque quedaban desafíos por delante, la valentía que habían demostrado para enfrentar sus verdades los unía cada vez más. Con el horizonte iluminado por el oro del atardecer, una nueva etapa comenzaba para ellos. Un viaje lleno de promesas y posibilidades estaba comenzando, y aunque el camino podría ser difícil, juntos se sentían capaces de enfrentarlo todo. Su historia, una de amor y autenticidad, apenas estaba comenzando. Las semanas pasaron y la relación entre Alejandro y la joven floreció en medio de una conexión vibrante y auténtica. Su tiempo juntos estaba lleno de risas, exploraciones y momentos profundos que llevaban a ambos a descubrir no solo al otro, sino también a sí mismos. Sin embargo, la vida real pronto comenzaría a presentar sus desafíos. Un día, mientras se encontraban en el apartamento de la joven, disfrutando de una tarde tranquila con música de fondo, su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre. Alejandro lo miró con una mezcla de ansiedad y resignación mientras leía. Hijo, necesitamos hablar. He estado escuchando rumores sobre ti y una chica. Es hora de que tomes decisiones sobre tu futuro. La atmósfera feliz en la que estaban inmersos se disipó instantáneamente. La joven sintió la tensión y se acercó con preocupación. ¿Todo bien?, preguntó, dejando de lado su libro. Mi madre. Parece que ha estado escuchando cosas sobre nosotros, respondió Alejandro, sintiéndose atrapado entre el deseo de ser honesto con ella y la presión que su familia ejercía sobre su vida. Temo que intenten interferir, como siempre lo hacen. Ellos no comprenden lo que estoy buscando, lo que realmente deseo. La joven lo miró con tristeza. Alejandro, siempre tendrás que lidiar con su opinión, pero eso no debería definir tu vida o nuestras decisiones. A pesar de su propio temor, quería apoyarlo. Debes ser fiel a lo que sientes. Él asintió, aún preocupado por las repercusiones de su relación. Lo sé, pero esta situación puede complicar las cosas. Mi madre está decidida a que asuma un papel en la empresa familiar y si descubre lo que siento por ti, estoy seguro de que aumentará su presión, dijo, sintiendo una angustia creciente. Quizás deberías enfrentar esa conversación con ellos. Tiene que haber una forma de explicarles cómo te sientes sin que esto se convierta en un conflicto terrible, sugirió ella, intentando encontrar el lado positivo en todo esto. El caos de sus pensamientos continuó girando en la mente de Alejandro. Lo sé, pero no quiero que estés en medio de esto. No quiero que te sientas obligada a lidiar con mi familia y todo lo que conlleva, respondió con sinceridad. Un día después, Alejandro se armó de valor y decidió llamar a su madre. La conversación fue tensa desde el principio, con la voz fría y autoritaria de su madre fluyendo a través del teléfono. Siempre has sido un buen hijo, Alejandro, y espero que sigas el camino que te hemos trazado.
Tu futuro en la empresa es lo más importante, y no quiero que te distraigas con relaciones insensatas. Él sintió su corazón latir con fuerza mientras intentaba articular sus pensamientos. No se trata de eso, mamá. Estoy tratando de encontrar mi lugar, no solo en la empresa, sino en mi vida. Hay alguien importante para mí, y no quiero que otros decidan mi futuro sin que yo participe. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que su madre dijera: ¿es esa chica de la que he estado escuchando? Te advierto que no será fácil. Nuestra familia tiene un estándar que preservar, y no creo que ella encaje en eso. Alejandro apretó los dientes, su frustración creciendo. No puedo vivir solo para cumplir tus expectativas. Ella es una persona maravillosa, y me ha mostrado lo que es la autenticidad. Quiero que la conozcas antes de hacer juicios precipitadamente. La tensión continuó aumentando, pero al final, su madre prometió reunirse con la joven. Alejandro colgó sintiéndose dividido, ansioso y al mismo tiempo ligero. Había tomado una decisión, un pequeño paso hacia la independencia, pero sabía que las complicaciones estaban por llegar. Días después, la joven y Alejandro se encontraron para discutir la situación. Hablé con mi madre. Insistió en conocerme, lo que puede ser un reto considerando sus expectativas. Pero quiero que sepas que esta es una parte importante de mi vida, le explicó. La joven lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. Entiendo que esto puede ser complicado, pero no quiero que te sientas atrapado entre dos mundos. Estoy aquí para apoyarte, sea cual sea la decisión que tomes. Las palabras de ella resonaron en él, llenándolo de esperanza. Mientras los días avanzaban, Alejandro se esforzó por organizar la reunión. Finalmente el día llegó. La joven se preparó con nerviosismo. ¿Estás seguro de esto? Me preocupa la impresión que pueda tener de mí, dijo sintiendo la palpitación en su pecho. Lo sé, también estoy preocupado. Pero debemos ser sinceros, respondió Alejandro mientras la condujo a una elegante cena en uno de los restaurantes favoritos de su familia. A medida que caminaban juntos, sintió un impulso de proteger lo que habían construido. La cena comenzó con un ambiente tenso, pero la joven logró mantener una sonrisa en su rostro. La madre de Alejandro, una mujer elegante y persuasiva, empezó a hacer preguntas sobre su vida, su familia, y pronto la conversación se tornó hacia la carrera. Eres ingeniera de diseño, ¿verdad? ¿Cuál es tu plan para el futuro?, preguntó su madre, su voz llena de una curiosidad que ocultaba una evaluación crítica. La joven tomó una respiración profunda, sintiendo que era su momento de brillar. He trabajado en varios proyectos. Uno de mis sueños es crear espacios inclusivos donde todos se sientan bienvenidos. Hay mucha belleza en la diversidad, y deseo contribuir a eso, explicó, sintiendo que su autenticidad se reflejaba en sus palabras. Durante la charla, sin embargo, los comentarios de la madre se volvieron más directos. Debe ser difícil ser tan joven y tener sueños tan ambiciosos. Ten cuidado de no perderte en fantasías. Alejandro sintió que la tensión se incrementaba y, sin dejar de mirar a su madre, intervino. Ella tiene mucho talento. Justo como yo estoy al inicio de un camino para encontrar mi lugar en el mundo, ella también lo está haciendo. Lo más importante ahora es cómo podemos apoyarnos mutuamente. El resto de la cena transcurrió con más comentarios críticos de su madre y defensas por parte de Alejandro. Aquella noche fue una mezcla de admiración y frustración, pero la joven terminó sintiéndose más fuerte. No importaba lo que pensara la madre de Alejandro, había encontrado una voz que le pertenecía. Al salir del restaurante, Alejandro se volvió hacia la joven, sorprendido por su valentía. Te admiro. Has sido increíble y estoy tan orgulloso de lo que dijiste, le dijo sinceramente. Ella sonrió con tristeza. Gracias, pero sé que la pelea no ha terminado. Tu madre se preocupa por ti, pero también es importante que entiendan quién eres realmente. Lo sé. Ahora que la reunión ha pasado, pienso que solo tenemos que ser nosotros mismos en este camino. No puedo forzar su aceptación, pero tampoco quiero que me definan. Gracias por estar a mi lado en esto, respondió, tomando su mano con cariño. Mientras caminaban por las luces parpadeantes de la ciudad, sintieron que su conexión se fortalecía. Sabían que enfrentarían más desafíos, pero juntos estaban listos para navegar por ellos. Con cada paso estaban creando su propio camino,
uno que iba mucho más allá de las expectativas familiares y hacia un futuro lleno de autenticidad y amor. Con el cielo estrellado sobre ellos, Alejandro y la joven comprendieron que su viaje apenas estaba comenzando. Cada obstáculo superado solo serviría para cimentar aún más la conexión que habían cultivado. Y así en cada desafío que enfrentaban encontraban oportunidades para crecer, y la promesa de un futuro compartido se convertía en su mayor motivación. Después de la tensa cena con la madre de Alejandro, la vida continuó, pero la sombra de esa interacción se mantuvo presente en sus pensamientos. Los días que siguieron estuvieron marcados por la incertidumbre. Alejandro se sintió dividido entre el deseo de ser auténtico en su relación y la presión de cumplir con las expectativas familiares. Un fin de semana, él y la joven decidieron visitar una feria de arte al aire libre en el corazón de la ciudad. Era un evento que prometía inspiración y relax, lejos de las tensiones familiares. Mientras paseaban entre los coloridos puestos y las diversas obras de arte, disfrutaban de la música en vivo y la atmósfera vibrante. «Me encanta este lugar», dijo la joven, su rostro iluminado por la emoción. «Mira esas esculturas. Cada una cuenta una historia diferente». Mientras se detenían a admirar una pieza inusual hecha de metal reciclado, Alejandro sintió que la alegría de su compañía podía disipar cualquier preocupación. Pero a medida que pasaban las horas, vio una figura familiar acercándose, su hermana menor, Valentina, acompañada de un par de amigos. La mirada de Alejandro se tornó tensa, y su corazón latió más rápido. «Oh no, ¿qué está haciendo aquí?», murmuró Alejandro, sintiendo una mezcla de ansiedad y frustración. Sabía que Valentina compartía la misma visión de su madre sobre el futuro y las relaciones. La joven, notando el cambio en su expresión, preguntó: «¿Qué sucede?». «Es mi hermana». «Puede que no sea una conversación fácil», respondió. Pero antes de que pudiera decidir si ocultar o mostrar su relación, Valentina se acercó a ellos con una sonrisa amplia. «Alejandro. No te esperaba aquí, ¿y tú eres?», preguntó ella, viendo a la joven con curiosidad. Soy yo, la amiga de Alejandro», dijo la joven, sintiendo una oleada de nervios. Valentina la observó detenidamente, como evaluando cada detalle. «Ah, qué bien conocerte, ¿a qué te dedicas?». Su tono era amigable, pero había una nota de juicio. La joven trató de responder lo mejor que pudo. «Trabajo en diseño y me apasiona crear espacios que sean acogedores e inclusivos», dijo. Intentó proyectar confianza a pesar de sentirse expuesta. «Eso suena interesante», respondió Valentina, pensativa. «El diseño es tan diferente en comparación con lo que Alejandro está acostumbrado, ¿no crees?». Antes de que Alejandro pudiera interrumpir, la conversación continuó. «A nuestro padre le encantaría que él se enfocara en la empresa y mantuviera una imagen estable. No quiero que mi hermano se distraiga con algo tan poco convencional». La joven sintió que la presión aumentaba, y vio que la tensión se acumulaba en el rostro de Alejandro. «Valentina, no se trata solo de eso. Estoy explorando un nuevo camino y, de alguna manera, es parte de mi crecimiento». «Todos tenemos diferentes pasiones», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. «Claro, pero también entiendo que nuestra familia tiene un legado que cumplir». «Debemos ser serios acerca de estas cosas», replicó Valentina, con un tono que sonó más como una advertencia. La conversación se tornó incómoda, y la joven se dio cuenta de lo complicado que era realmente para Alejandro alejarse de su familia. «Si me disculpan, voy a mirar más cosas en la feria», dijo con una sonrisa forzada. «Espero que podamos seguir charlando más tarde». Mientras se alejaba, Alejandro miró hacia su hermana. «No fue necesario que fueras tan dura. No estaba tratando de menospreciar lo que hacemos», le dijo, sintiendo que el peso de la familia se apilaba sobre sus hombros. «Solo estoy siendo realista, Alejandro. No dejes que algo así te desvíe de lo que realmente importa», respondió Valentina, ignorando el conflicto en su mirada. La joven, alejada del grupo, se sentó sola en un banco. Se sintió confundida y frustrada. No era la primera vez que se enfrentaba a juicios, pero la situación hizo que las inseguridades volvieran a surgir. «Quizás no soy suficiente para él», pensó, sintiéndose atrapada entre sus propias ambiciones y la presión que la envolvía. Al poco tiempo Alejandro se acercó nuevamente con una expresión de preocupación. «Lo siento mucho por lo que pasó. No quise que terminara así», comentó, buscando sus ojos.
¿Lo hiciste o hay algo más que no me has compartido?, replicó ella, sintiendo que las defensivas se apilaban. Tu hermana ve esto como una distracción. Quizás lo es, un embrollo para tus responsabilidades. No es así. Me importas y estoy lidiando con presiones de la familia, pero eso no significa que deba abandonar lo que siento. Lo que entre nosotros es real para mí, afirmó Alejandro, tomando su mano y sintiendo cómo volvía a fluir la conexión. Las palabras son geniales, pero necesitamos acciones. Mi mundo es diferente, Alejandro. Y no sé si puedo enfrentar constantemente la presión de tu familia, ella respondió, la angustia reflejada en su voz. Su conversación se vio interrumpida por los sonidos de la feria, con risas y música de fondo, pero ningún de ellos podía concentrarse en ello. La incertidumbre los envolvía como una sombra. A medida que avanzaba la noche, Alejandro notó que su mente seguía dando vueltas a los problemas familiares. La presión que su madre ejercía sobre él se convirtió en una tormenta que no podía ignorar. Tal vez necesitemos distanciarnos un tiempo, dejar que las aguas se calmen, sugirió, sintiéndose apenado por eso. ¿Es lo que realmente quieres?, preguntó ella, sintiendo que el miedo y la angustia la abrumaban. No quiero perderte, pero también necesito entender cómo gestionar esto. Quiero que veas que estoy siendo honesto y que no podría arrastrarte a esta lucha, respondió él. La joven sintió una mezcla de desilusión y tristeza, su corazón se apretó. Entonces, ¿es un hasta luego o un adiós?, cuestionó. Espero que solo sea un hasta luego. Solo necesitamos tiempo para aclarar nuestras cabezas. Quiero que estemos bien, dijo Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Al despedirse, él sintió que una parte de su corazón se rompía. Aquella noche conquistas y sueños parecían inalcanzables, y las dudas se acumulaban como nubes pesadas en el horizonte. Sabía que no era solo su relación lo que estaba en juego, sino también la lucha por su identidad y su futuro. Mientras la joven regresaba a casa, se sintió atrapada en un torbellino. Aquel día en la feria había comenzado como una aventura, pero terminó dejando un sentimiento de incertidumbre que resonaría en sus corazones por mucho tiempo. Mientras la tristeza se apoderaba de ella, comprendió que la vida muchas veces no se presentaba de la manera esperada. Ambos sabían que quizás la tormenta que se avecinaba no solo era un mal presagio para su relación, sino también una oportunidad para aclarar lo que realmente deseaban y necesitaban el uno del otro. El futuro, sin embargo, era un terreno incierto que ahora debían explorar por separado. Esa noche, mientras miraban el cielo sereno, ambos comprendieron que algunos caminos estaban destinados a ser recorridos solos, al menos por un tiempo. Sin embargo, en sus corazones, siempre guardaron la esperanza de volver a encontrarse en medio de la lluvia, cuando el sol comenzara a brillar de nuevo.